Masula, que él es el presidente de ACRU, vicepresidente, perdón, de ACRU. Bueno, ACRU es la Asociación de Canaricultores Roller del Uruguay, que también es una asociación civil algo añeja. Estamos en 76 años de vida. No es poco. No. Es también la primera vez que vamos a escuchar sobre su trabajo, que vamos a trabajar en conjunto, bueno, en este tipo de actividades. Esperamos que sea la primera de muchas, junto con los chicos de Aves Uruguay. Y bueno, saben que es una persona a la que le pueden hacer las consultas que ustedes tengan. Y bueno, muchas gracias por estar. Por favor. Y bueno, vamos a aprender con ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos por la presencia. Mi nombre, bueno, ya me presentó, José Masula. Soy directivo de ACRU, soy creador de aves autóctonas y exóticas. Soy aficionado al estudio y la observación de aves en la naturaleza y soy socio de Aves Uruguay. El tema de hoy es hornicultura en el Uruguay, o sea, la cría de pájaros o avicultura menor, que incluye también citáceos, palomas, digo, no solo pájaros, propiamente dicho. ACRU es una asociación civil, cultural, deportiva, que está dedicada a la cría y la mejora genética del canario y otras aves ornamentales. También nos dedicamos a todo lo referente a ornitología y a la conservación. ACRU está afiliada a la COM, que es la Confederación Ornitológica Mundial. A su vez, en el Uruguay hay 3 asociaciones ornitológicas más en el interior, con sede en el interior, la mayoría de ellas. ACRE, que es la Asociación de Agricultores Roller del Este, tiene sede en Maldonado, muchos socios de Canelones, Maldonado, Rocha, algunos de La Valleja. ACAC, Asociación de Criadores de Aves del Centro, sede en Durazno, muchos de Tacuarembó, Flores, Florida. CUCU, Canicultores Unidos Colonia Uruguay, es la más reciente. En realidad se refundó, ya había existido, tuvo varios años cerrada y volvió ahora hace menos de 2 años. Bueno, Uruguay es uno de los países fundadores de la COM, que actualmente tiene más de 50 miembros y es el único representante COM en Uruguay. O sea, por país hay un representante solo. En este momento es ACRU, en el momento ese pasó a llamarse ACRU COM Uruguay. Son los representantes de COM en el Uruguay. Hoy hay una página, hay muchísima información de lo que es la COM. Bueno, y pasando un poquito después vamos a retomar un poco, vamos a hacer cronológicamente, vamos a mostrar la evolución de lo que es la relación del hombre con las aves, dónde empezó a surgir la domesticación, las primeras sociedades, más o menos en qué época se empezó a ingresar ciertas aves hoy consideradas domésticas a Europa, y de ahí se fueron difundiendo por el mundo. Entonces, una de las primeras ¿cómo le iba a decir? De los primeros contactos del hombre con las aves que hay son las pinturas esas en las paredes de la Cueva del Tajo, en Cádiz, de hace 10.000 años. Después los orígenes de la domesticación, que eso no quise entrar mucho en detalle, porque había varias charlas que hablaban de la domesticación. Consideré que se iban a tocar antes que esto y era repetir lo mismo. Pero se estima que hace 9.000 años fue el origen de la domesticación.
Y los fines de eso fue, en principio, era alimento, protección, o sea, los productos, y luego sí, como compañía o adorno, ornamento. Bueno, 4000 años antes de Cristo, en la literatura egipcia ya hay referencia a colecciones de aves. Había personas que ya tenían aves en su poder, tenían grandes colecciones de aves. En los años 50 después de Cristo ya hay información de cría en cautiverio, con detalles técnicos de cómo criaban. Y bueno, en esos momentos y la Edad Media, toda la cría de aves era privilegio de las clases altas, gobernantes, religiosos. Precisamente religiosos fueron monjes, esos fueron las personas que tenían más tiempo en esa época para dedicarse a la cría y gracias a los estudios que han hecho ellos, después ahí se avanzó bastante en este tema. Bueno, como aves de jaula por excelencia o aves de compañía, están los canarios. Entonces hicimos un raconto un poquitito más extenso de las otras, de cómo fueron descubiertos a principios del siglo XV. Ya en las Islas Canarias los indios ya tenían jaulas rudimentarias canarias, que llamó la atención y el canto que tenían, que no eran conocidos en el resto del continente. Entre 1400 y 1410 se introducen los primeros canarios en Europa. Eran como obsequio a reyes y reinas. En ese momento tenían valores altísimos los canarios. Y alrededor de 1556, ahí, 55-56, empiezan los primeros registros de canarios en América, traídos por los jesuitas. Ahí tenemos una foto de lo que es el canario silvestre, y después ya un canario criado, en ese caso de la raza Haas-Roller, que ahí viene un poco el nombre de Acru. El cuento cuando se fundó en el año 43, el puñado de criadores que había en ese momento criaban esa raza, que era el canario Haas-Roller, que es un canario, es una de las pocas razas de canto que hay de canario, o sea que se compiten por canto, y tiene la particularidad, esos canarios se criaban en la región montañosa de Harz. Tienen la particularidad, como se ve ahí, de cantar con el pico totalmente cerrado. Lo usaban en las minas como detectores de escapes de gas. El canario con el polvo y todo dentro de las minas empezó a cantar con el pico cada vez más cerrado, y a su vez le enseñaban con ruiseñores y eso, y lograron incorporar una melodía totalmente diferente al resto de los canarios. Y fue una de las razas que tuvo más auge y que se desplazó más por el mundo, fue de las primeras, y fue de las primeras que llegaron acá, que bueno, tuvo varios nombres, se llamaba canario flauta. 2 por 3 nos llega a Acru preguntando a ver si tenemos canario flauta, otros nombres que se llamaban, que vienen heredados que habían escuchado alguna vez. La raza se llama Haas-Roller, o simplemente Roller, o simplemente Haas, pero esos son los canarios de canto, que generalmente o son amarillos, o son blancos, o son overos, que llamamos, manchados blanco con negro o amarillo con negro. El resto de los colores son canarios de color, se llama, otra raza, que tiene más de 500 colores diferentes. Hoy por hoy son los canarios más criados en todo el mundo. Y ya la parte del canario Haas-Roller, hay muy pocos criadores. Acá en Uruguay hay 3 criadores, quedarán ya veteranos, por ahí surge alguno nuevo, pero se está terminando. Digo, hay que tener mucha paciencia, no puedes escuchar otros cantos porque incorporan, entonces tienen fallas después en el canto. Y esto otro es un trabajo más de genética,
de este color con esto dominante, esto recesivo, codominante, autosómico ligado al sexo. Es un trabajo de ir armando diferentes colores y mejorando cada color para después competir con estándares internacionales. Ha tenido mucha más aceptación esto que el otro, que hay que tener mucha paciencia y bueno, lo fue desplazando. No solo acá en Uruguay, digo, prácticamente toda América, digo, pasado eso y el resto del mundo también ha bajado bastante. Perdón, no. Sí. Va esto muy ligado con la pasión, como hablamos nosotros, ¿no? Sí. La parte de la paciencia, de querer llegar a resaltar algo dentro de la especie, eso para un criador es como un objetivo a lograr, ¿no? A veces nosotros, mira, bueno, conociendo gente que cría animales, cuando te dice, esta línea la desarrollé yo, es como una cosa que uno que va empezando dice, wow, ¿no? Es un trabajo, o sea, uno cuando ve animales que son criados por selección hasta adquirir características totalmente distintas a las silvestres, claro. Ves ahí un trabajo de pasión impresionante y yo lo que veo, por ejemplo, es mucha dedicación, mucho conocimiento de la especie, mucha capacidad de perseverancia, ¿no? O sea, de lograr disminuir o resaltar, eso es lo que motiva muchas veces. Y cuando hablamos de cosas y personas, a veces nos cuesta trabajo hacer entender todo lo que está de fondo, que a veces a uno lo lleva a no entenderlo desde la persona o cosa, sino desde la pasión de llegar a eso. Sin duda, es todo, digo, hay una afición, una pasión, que es lo que alimenta el trabajo de día a día de un criador, ¿no? Eso, si no hay eso, no se puede. Claro. Pero, volviendo, el canario silvestre, como tú dices, no tiene nada que ver con las otras, incluso acá al principio también hay otro canario, de abajo a la derecha, un canario feomelánico, o sea, perdió toda la eumelanina, lo único que tiene se expresa la feomelanina, por eso tiene ese color, donde se ve la raya blanca, donde tendría que estar la melanina negra. Entonces, es todo un trabajo genético y no es que uno haga, en cierta parte uno hace una manipulación genética, pero hay una cantidad de mutaciones, incluso animales feomelánicos, albinos, leucísticos, se da en la naturaleza, digo, la mayoría de las veces esos animales se pierden por un tema de que pierden el camuflaje natural, digo, y no persisten, digo. Son muy pocos los que a veces se ve, incluso algún zorzal totalmente blanco, anidando incluso, o sea, tuvo una supervivencia, pero la mayoría de las veces la naturaleza se encarga de ir eliminando, ¿no? O sea, está fuera de lo común. En cautiverio pasa totalmente lo contrario. Cuando vemos algo raro, tratamos de fijarlo. Y bueno, los canarios, para llegar a esos colores, bueno, indudablemente que generalmente las primeras mutaciones que aparecen son la pérdida de melanina en algunas partes, a los animales leucísticos, con algunas manchas. Y después por selección, digo, bueno, manchado por manchado, se va llegando hasta eliminar toda la melanina y solamente el lipocromo, que es lo que le da el color amarillo. O en los blancos le falta el lipocromo, otra mutación, y que son grises en vez de verde. Digo, por eso digo, el canario color tiene más de 500 colores diferentes. Canarios de canto hay aproximadamente 5, hay algunos que están ahí en estudio para alguna raza nueva, que la COM, o sea, generalmente cuando aparece alguna raza nueva se presenta la COM y va a estudio y bueno, lleva un proceso de aprobación si realmente es algo nuevo o no. Y después canarios de deporte, se les llama, de forma y postura, que no compite por colores, sino por adquirir diferentes tamaños, formas y posturas. Hay más de 30. Todos parten de ese canarito verde y en los canarios de forma y postura hay algunos que miden 11 centímetros y otros que superan los 20. Todos estamos hablando de la misma especie, simplemente por un tema de
de trabajo de mejora genética o apuntando a resaltar determinadas características. Como puede ser en los perros, salen de un origen común y se van. Bueno, mientras tanto decíamos que alrededor de 1550 llegamos los primeros canarios a América. Mientras tanto en Europa sigue la cría y se siguen difundiendo por todo el mundo. Más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, es donde empiezan a ingresar otras aves a Europa y de ahí a difundirse hacia el resto del mundo, como los periquitos, los diamantes mandarines, las cocotillas, diamantes de Gould, que son de los más conocidos, que se crían más. Acá tenemos algunas. Digo, hay muchísimos más, es imposible buscar referencia de todos, pero bueno, están los agapornis originarios. Bueno, ahí tenemos 4 especies que son originarias de Australia, pero hay especies africanas también y asiáticas. Bueno, ya en la segunda mitad del siglo XIX se fundan en Europa las primeras sociedades de criadores. Principalmente en ese momento eran de canarios, los periquitos, los diamantes y palomas. De todas formas, ahí ya incluso había criadores de especies que hoy por hoy serían difíciles, especies insectívoras y frugívoras. Ya habían criadores, pero normalmente eran aislados y no formaban parte de esa sociedad. En el 1900 se forma la primera organización internacional de criadores. Ya a esa altura había en cada país de Europa, había una cantidad de asociaciones. Acá estamos en 2019 y somos 4, capaz que surge alguna nueva ahora dentro de poco, pero ya en esa época había en cada país había una cantidad y ya se formaban federaciones y ya estaba la inquietud de relacionarse con criadores de otros países para intercambiar informaciones, seguir desarrollando la agricultura. Esa primera sociedad tenía sede en Alemania. Bueno, más o menos a principios del siglo XX se estima que comienza a desarrollarse más fuerte la afición y la cría de canario en el Río de la Plata. Ya unos cuantos años antes ya se venía criando, pero ahí es como toma más auge. La mayoría de la sociedad de acá, Río de la Plata, surgen después de principios de 1900. Bueno, de todas formas ya se criaban aves autóctonas. Hay referencias de gente tenía cardenales, dorados, que son las especies más criadas en ese momento, como zorzales. Bueno, uno lo sabe por abuelos y bisabuelos que contaban que ya. Pero bueno, eran eso, generalmente eran muy pocos los que criaban, muchos los que tenían algún pájaro jaulado. Cría en sí arrancó con el canario. Y bueno, y después, algo que ayer hablamos, que a partir del año 20, 30, bueno, 60, y bueno, después siguió, pero ahí entre 40, 50 y 60 entró muchísimos canarios, entraban en barcos. Hace poco hablaba con un veterano, me decía que venía en la década del 60, venía un barco francés que tenía camarotes que eran totalmente tapados de jaulas y traían aves de todo el mundo para zoológicos uruguayos, para privados, y muchos terminaban en pajarerías, que me nombró varias. Había una llamada Arca de Noé, otra el Mirlo, otra el Herrero, que se vendían en pleno 18 de julio. El Arca de Noé se instala en fines del siglo XIX en la Ciudad Vieja. Ajá. Después pasa en los años 20 a Galicia, casi Libertador, y después terminó acá cerca de Fernández Greco, hasta los años 70.
Sí, 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 sí. Era una de las categorías. Traían peces también. Bueno, ahí entró una cantidad de especies, que es un poco lo que ayer que estuvo Humberto, yo le pregunté a Ana Laura Melo, cómo se puede manejar el tema de que hay aves que entraron al país antes que existiera CITES, que se vienen criando por muchos criadores acá en Uruguay, y cómo hoy por hoy te cae fauna te pide certificado CITES. No tengo, porque no hay. Entonces estamos en un problema que es para charlarlo obviamente con Minamo. Lo digo ahora porque se lo expresé ayer personalmente, entonces no tengo problema de decirlo ahora, pero es algo que lo vamos a tener que charlar porque hay ciertas especies, especialmente los agapornis, que se crían muchísimo, por lo menos las tres especies, lo que es Roseicoli, Personata y Fisher. El Roseicoli no está en CITES, pero las otras dos especies sí. Y se crían en igual abundancia, cualquiera de las tres, acá en Uruguay. Y se supone que los primeros ingresaron en esa época, donde no había CITES. Entonces, a partir de ahí, hay una cantidad de criadores que no tienen documentos CITES. Y como eso, digo, otras especies que por ahí no son tan comunes, pero también persistieron. Las neofemas espléndidas, son margaritos de muchos colores. Y bueno, roselas. Bueno, cuando sí. en Tanga, que tenía las plantaciones de acá afuera, la fauna llevaba antes a como rehabilitar ahí. Y él tenía habitaciones llenas de cocotillas, no vendían, no sé, se lo habrán comido de cocotillas. Criaban los Roseicoli. Sí, los loros están todos en CITES, excepto el periquito australiano, la cocotilla, que fueron los dos citácidos que te mostré en la foto hoy, la cotorra de collar o cotorra de Kramer y la pony Roseicoli. Esos serían los citácidos que no están en CITES, que se pueden criar libremente acá en Uruguay sin ningún tipo de problema. Quiero agregar una cosa, lástima que no está David acá porque él siempre nos comenta sobre las especies que en el ámbito silvestre ya no tienen ningún valor, o sea, ya nadie las captura porque se crían con tanta abundancia que no hay necesidad de que alguien vaya y capture porque nadie se las compra, porque no son animales de difícil acceso de lo bien que se crían y de lo mucho que ha avanzado en ese sentido la cría de esas especies que en un momento eran tan buscadas por personas y no tenían acceso a un criadero tan fácil. Yo, que por razones laborales viajo con frecuencia a Islas Canarias, me aburro de ver los costados de la carretera por todos lados como gorriones los canarios originarios, ¿no? Y otro tanto pasa en Australia con los pepitos australianos, ¿no? Eso es lo que no ven los que se oponen a la cría, que finalmente si criamos especies, la demanda siempre va a existir. Sí, eso. Por un lado, va a existir. Es algo atávico que viene del fondo del estado. Pero si se crían en abundancia en cautiverio, ¿quién se le va a ocurrir ir a cazar? Nosotros hace unos años atrás, con la Fundación Loro Parque, queríamos renovar sangre de los periquitos australianos originales. Claro. Nos dio trabajo, costó mucho conseguir un lote de ejemplares de Australia silvestres, porque nadie los cría. Se dejó de criar porque hay otras variedades, hay como los canarios, hay, no sé, 50 o 60 sí. Y surgen nuevas. Uno dice ya, ¿qué más va a salir? Como canario y van saliendo nuevas mutaciones. Es así, sí, con el diamante mandarín que mostré ahí, el diamante bull. Son especies que hoy por hoy el tamaño que tienen los ejemplares de criadero ya es muy superior a los ejemplares de cautiverio, silvestre. Ya el estándar cambió, entonces, digo, esos ejemplares, el silvestre no tiene ningún valor en cuanto a
concurso, porque no tiene marcada determinadas características, que se le fue dando importancia para resaltar. Una mancha feomelánica en los flancos, con puntos, que fueron trabajados durante años para que esa franja se viera bien, para que los puntos sean bien cilíndricos, fueran bien paralelos. Ningún ejemplar de la naturaleza va a tener esas características que fueron seleccionadas durante mucho tiempo. Ahí ya hay en determinadas especies que entra toda la discusión, la parte de los criadores puristas y los criadores, porque ahí se pierden un poco las características silvestres y si en algún momento hay que hacer una reintroducción esos animales no sirven. Pero también hay muchísimos criadores que con ese pensamiento no siguieron el estándar y siguieron lo que a ellos les parecía lo correcto. Entonces, si en algún momento hay que ir a buscar ejemplares, es solo preguntar quién tiene ejemplares puros y seguro que hay. Digo, hay muchas cosas que son bastante polémicas, como el tema de la hibridación. Hay mucha gente que está a favor o en contra, o que lo ve mal, pero todos, o sea, es tanta la afición que hay millones y millones de criadores en el mundo que hay lugar para todos. Y cuando uno quiere ver y buscarlo por el lado conservacionista, si lo quiere buscar, lo encuentra por todos lados, porque se hace un híbrido, ya hace un ave que nació en cautiverio y que ya suplantó a otro de. Obviamente, si después de ese híbrido se libera, se hacen cosas tan mal, es como si uno tiene un arma, la puede usar bien o mal, pero es muy polémico y se podría pasar horas hablando de eso. Bueno, volviendo a ACRU en sí, ahí tenemos el primer logo de ACRU. ACRU se fundó el 14 de marzo de 1943 por aficionados criadores canarios Harrower. Eso, bueno, sea una leve anécdota de cómo surgieron las cosas, pero habían dos hermanos, apellido Ponce de León, que iban pasando justo por la esquina eran aficionados a los canarios, tenían la esquina de Maldonado y Yaguarón, hoy se llama Aquiles Lanza, y allá en el año, sería, no sé, 42 sería, digo, principio de 43, pues salió todo medio rápido, escucharon cantar un canario, había un almacén, entraron, vendían alpiste, compraron alpiste, se pusieron a charlar, era otro aficionado, el almacenero, de ahí él tenía otro amigo que también quedaron sorprendidos porque ese otro amigo ya tenía una pieza dedicada a los canarios, incluso hasta un aparato para pasar el canto, para educarles el canto, entrenarlos. Y bueno, y ahí surgió, se reunieron varias veces y ya agarraron los estatutos de una sociedad argentina y armaron los estatutos y bueno, así salió ACRU. Al principio era solo canarios Harrower, después se fueron sumando otros canarios de diferentes colores y bueno, y ahí fue un crecimiento, digo, que con sus altibajos, digo, por temas del país propio, digo, pero la afición en sí, digo, ha ido en aumento. O sea, hay mucha gente que quiere hacer ver otra cosa o que cada vez hay menos gente en esto, digo, la verdad que yo hace más de 20 años que estoy en ACRU, pero ha sido el aumento de criadores, hoy estamos alrededor de 350 socios y con las filiales de estas otras sociedades, que son filiales de ACRU, estamos seguramente allá de 450, tendría que ver bien la lista, pero más de 450 hay. Bueno, después dentro de ACRU está el CUJO, que es el Colegio Uruguayo de Jueces Ornitológicos. Son los que se encargan de la parte técnica, de ver el tema de los estándares, digo, para estar. Y está compuesta por los jueces de diferentes ramas. Por eso se divide en lo que sería canarios de color, canarios de porte, canarios de canto, híbridos, pájaros ornamentales, los exóticos, los autóctonos, los citácidos. Para cada rama generalmente hay un juez. En algunas
Europa, a lo internacional. Vamos más o menos en orden cronológica para ir entendiendo cómo. En el 50 se crea la Asociación Ornitológica Internacional, con sede en Bruselas, y en el 52 la Confederación Internacional de Aficionados y Criadores de Canarios, con sede en Holanda. En el 53 se organiza el primer campeonato mundial de ornitología en Holanda, y en el 54 Uruguay participa del primer año en un congreso y se une a la SIC. Ahí empieza el papel internacional de ACRA. En el 56 se fusionan esas dos organizaciones internacionales que había en Europa, que ya incluían países de América y de otros continentes. Se fusionan en París y se forma la Confederación Ornitológica Mundial, siendo Uruguay uno de los 16 países fundadores. Al igual que en ACRU había el CUJO, Colegio de Jueces, en la COM se crea la OMJ, que es la Organización Mundial de Jueces Ornitológicos. Es el órgano técnico de la COM. También presenta la COMPE, que es una Comisión Ornitológica Mundial de Protección de las Especies, y la propia Comisión de Investigación Ornitológica. Bueno, ACRU ahí en los años 50 se realiza el primer campeonato internacional rioplatense en Buenos Aires. Ya se empezó a viajar con nuestros canarios, a los países vecinos, a defender la bandera. En el 61 se realiza el primer campeonato mundial de ornitología en el hemisferio sur, se hace en San Pablo. Se crea la COM. Hay un tema por la época de cría, tema de los hemisferios, entonces se decide que se hagan 2 campeonatos mundiales en el año, para dar posibilidad a todos los miembros de poder participar en uno o en el otro. Entonces, a partir de ahí comienzan los campeonatos mundiales de ornitología hemisferio sur y los hemisferios norte. Bueno, en el 63, acá en Uruguay se organiza nuestro primer campeonato mundial, que ya era el tercero en el hemisferio sur, y a partir de ahí hasta la fecha hemos sido anfitriones 9 veces. La última fue el año pasado, que se realizó en el Prado. Bueno, a partir de ahí se participó en todos los campeonatos mundiales del hemisferio sur que se realizaron, que no hubo traba sanitaria. Yo creo que algún año estuvo trabado con el tema de la gripe aviar y todo eso, unos años se suspendió, pero mientras se realizaron, Uruguay estuvo presente con las dificultades de todos los uruguayos, porque estuvo pulmón y bueno, se alquilaba o a veces en avión, buquebús, auto, se alquilaba una camioneta y allá marchaban 5 o 6 con los pájaros. Obviamente que todo, gracias a Dios, se tuvo muy buena relación con sanidad animal del Ministerio de Ganadería. Siempre se cumplió con todos los requisitos para salir y entrar al país con las aves. Eso son, ¿cómo se hace con los caballos? Cuando van a competir a otro lado. Es una exportación e importación, se llama exportación transitoria y vuelve. Previamente hacer una cuarentena, se saca, se realizan varios análisis. Cada país, cuando uno va, tiene que pedir los requisitos sanitarios del país donde se hace el campeonato. Nosotros presentamos acá Sanidad Animal, se contrata un veterinario, se hace un cuarentenario, se analiza todo. Cuando está todo ok, nos dan la habilitación y bueno, ya viajamos a gobernación, una cantidad de trámites que cuestan unos cuantos pesos, pero digo, la pasión supera todo. Y bueno, también se ha participado en algún campeonato del hemisferio norte, que también, a pesar de tener el problema del hemisferio, se participó en
en el 92, para los 500 años. Ahí está. Bueno, ACRU cuenta con personalidad jurídica, una sede propia desde los años 70. Estamos en Rivera 3066. ACRU y sus filiales, aproximadamente 400 criadores, 450 tal vez. ACRU es de las pocas sociedades en el mundo que tiene una máquina propia de grabado de anillo. Es algo que la concretamos, la verdad que es un honor haber estado en la directiva que concretó eso, pero es algo que se venía trabajando desde hace muchísimos años atrás y la verdad que eso da una autonomía bárbara porque antes dependíamos de mandar a hacer los anillos a otro lado, se trancaban, correo, esto, lo otro, quedaban pájaros sin anillar, era todo un problema. Hoy por hoy los costos son similares, pero tenemos autonomía, que eso es lo más importante. Y fue un poco lo que, ya que estamos hablando de esto, que ahora que estamos en trámites para medio masivo, para habilitación de una cantidad de criaderos de aves autóctonas, que se le planteó a Dinama, tenemos acá en Uruguay una máquina para poder grabar los anillos como Dinama disponga para darle la seguridad que quieran. Los diámetros actualmente van desde 2,3 hasta los más grandes, creo que de 1 centímetro. Y bueno, la verdad que fue un gran paso, hasta nos han llamado de otros países para comprar unos anillos a nosotros, y bueno, y actualmente se están grabando aproximadamente unos 15.000 anillos anuales, o sea, no se usan todos porque el criador generalmente siempre pide algunos anillos de más por las dudas, o si le va demasiado bien para que no le queden, más vale que te sobren algunos anillos y no que te falte. Pero seguramente 12.000, 13.000 pájaros se deben estar anillando, seguro, en el Uruguay. Bueno, y contamos con... Nosotros estamos hablando de Canarias. General, sin el cuantificado cuánto de autóctono. No, del autóctono. Lo que pasa es que con el autóctono está tan trancado que hay criadores que dijeron, yo este año no voy a fallar, no tengo pareja ahí hasta que no me habiliten. Está bastante trancado. Trancado en el sentido de que muchos están, no sé si me van a habilitar o no, entonces la verdad que no tengo una cifra exacta de autóctono en el momento. Tenemos discriminado, buscar los archivos y eso, ver de qué tamaño, los diámetros, las cantidades exactas, tenemos, pero para decirte ahora la verdad que no sé, y no son datos fieles porque hay muchos criadores que se quedaron en el molde esperando una resolución y bueno. Bueno, en este momento somos 17 jueces ornitológicos, de los cuales 9 somos jueces OMJ. Jueces OMJ ya tienen que tener una determinada cantidad de años como juez nacional y dar un examen internacional. Eso ha abierto mucho las puertas porque últimamente la COM hubo algunos cambios de directiva, se abrieron un poco las puertas para un intercambio de jueces. Y en estos últimos años ha sido muy productivo porque, bueno, una oportunidad de Bernardo, otra oportunidad a mí. La verdad es una experiencia espectacular y a poder jugar en un campeonato mundial del hemisferio norte con 35.000 aves, junto a otros 100. En el caso mío, que fui el año pasado en Cesena, en Italia, éramos 130 jueces de todo el mundo, para jugar 35.000 aves. Fueron 2 días de juzgamiento, a mí me tocaron alrededor de 300 y pico de aves. Pero bueno, son experiencias que uno las trae para volcarlas acá, a mis compañeros.
sociedad, digo, bueno, después de que aparece, digo, en mi caso particular, digo, fuimos con Bernardo estuvo, no estuvo jugando, había estado jugando el año anterior, pero lo volcamos en varias charlas, volcamos en la experiencia porque eso, la verdad que es algo descriptible. La pasión y la magnitud que tienen esos mundos. Acá digo, somos un puñadito, pero aquello digo, llegar, ver, sí. Perdón que te No, por favor. ¿Hay algún criador de aves de ACRU que pueda vivir solo de la cría de aves? Que ustedes sepan. No. Es un dato interesante que no quería que quedara en el... No, para nada. Esto. Generalmente no se desquita ni los gastos. Eso es un hobby y uno trata de sacar todo lo que puede de ahí, digo, si vende algún pájaro, alguna cosa, pero no se cubre, porque uno ya querés renovar, mejorar las jaulas, mejorar las instalaciones, empezar a comprar otro tipo de alimentos, o sea, lo invertí es lo mismo, no, es imposible. En otros mercados seguramente sí, en otros países es probable. Claro, hablando de negocio sería pérdida, pero como uno lo hace es inversión. ¿No? Sí. Siempre es O sea, inversión, nunca es pérdida. No digo que si alguien lo quiere encarar desde un principio de una forma comercial, es bueno, hago una inversión en un momento y se queda en ese molde y la piensa más con la cabeza y no tanto con el dejarse llevar por el corazón. Capaz que, no digo que puedas vivir, no vas a vivir, me parece que no hay mercado acá como para eso, pero por ahí se puede empatar más, pero generalmente vamos en pérdida todos. Hay una realidad, es un tema de mercado, ¿no? Sí. O sea, nosotros 3 millones de habitantes, el mercado consumidor de aves va en relación a eso. En Brasil tenés criaderos que sacan 5.000 aves, indudablemente que eso es comercial. O sea, más allá que compitan y eso, en Argentina tenés criaderos de 1.000 aves y varios. Entonces ahí sí hay un mercado totalmente distinto y se genera. En Uruguay es todo pulmón y yo diría que generalmente pones más plata a tu bolsillo que la que puedes llegar a sacar mucho más. Igual sí. Puede ser que también sea por el tipo de consumo que hace, porque claro, 3 millones de personas igual es bastante, o sea, tal vez, o sea, yo no sé, veo como que en otros lados, a veces tienen como, mismo lo que hacen consumo de mascotas, digamos, de todo tipo, de acuariofilia hasta aves, como que ponen más plata o hacen como, digo que es como más inversión de parte del consumidor, tal vez es eso lo que es diferente. Sí, es como, acá es todo muy artesanal. Empieza toda una cosa de afición, con un casal, sacas pichones, te entusiasmas, así en esa, digo, nosotros por año se nos suman 50 y se nos borra también una cantidad, porque ahí la clave es si le va bien o mal, le viene el desinterés. Ahí viene, siempre aparecemos, los enfermitos, pero te va mal 1, 2, 3, sí, hasta que después hay que insistir. Estas cosas son, si te gusta, digo, te puede ir una temporada bien, otra más o menos, digo, hasta agarrarle bien la mano. Pero normalmente pasa eso, uno arranca de forma muy artesanal y después va mejorando sobre la marcha. Hay pocos criadores acá que hagan un criadero, o sea, una pieza exclusivamente para eso, con todas las condiciones ideales para eso. Recién ahora hay algunos que están cambiando esa cabeza. Hasta ahora era buscar la piecita que le queda media libre en la casa para meter alguna jaula, alguna cosa. No. También pasa por ahí. Si uno lo encara de decir, bueno, yo voy a criar para vender y pienso que te puede ir mejor que si lo encarás de la forma que lo encaramos la mayoría de nosotros, que eso lo vemos como algo totalmente secundario y no vemos mal lo otro, para nada. Al contrario, que alguien lo encare de forma netamente comercial está bueno, pero
En esto de las aves, acá no hay criadores. O sea, esos son los criadores con aspiraciones de ser responsables, ordenados, lo que sea. Los pajareros sí pueden vivir de eso solamente, tienen ese nivel de información o no. El pajarero. Pajarero, perdón, el término que uso, No. capturan de, digamos, bichos salvajes, ¿verdad? Sí, no, por eso. La vida. Sí, claro, la vida. Yo te entendí, pues nosotros también, cuando hablamos de pajarero, Lo meten a todos en la misma. cuando hablamos de pajarero, generalmente nosotros nos consideramos criadores. Punto. Cuando hablamos de pajarero, normalmente son esos. Nosotros estamos en esta habilidad. No, por eso te consulto. Entonces, claro, no, pero hay gente que nos llama pajarero, digo, yo no me ofendo, pero hay que aclarar a ver a qué se refiere, porque son esto, lo otro, capaz estoy diciendo tierra sobre nosotros. Hay una realidad con los animales. Indudablemente el tráfico de animales creo que está en segundo o tercer lugar de las cosas ilícitas donde se mueve más dinero, de los cuales las aves tienen su parte. Uruguay no es un lugar que consuma, lamentablemente sí es un lugar donde depredan para llevar a otros lugares. O sea, y muchas veces el aeropuerto nuestro o otros puertos de entrada son tránsito de animales que van y vienen. Y muchas veces por distintas formas de control y eso fallamos. O sea, a nosotros nos pasó 2 meses antes de hacer el campeonato mundial el año pasado que agarran a un conocido traficante, el conocido internacional, digo, porque esto es chico, uno termina sabiendo, y lo agarran en el aeropuerto de Uruguay, usó la excusa que venía a competir o sea, me entero porque me llaman del Ministerio de Ganadería, me dice, Bernardo, lo están esperando para sacar los pájaros. Le digo, mire, a la dirección de veterinaria, le digo, mire que los nuestros llegan recién dentro de 2 meses, pues habíamos hecho una solicitud para venir de España. Bueno, esos pájaros fueron apresados, lamentablemente acá por distintas razones fueron a rifle sanitario porque consideraron que era un riesgo para Uruguay. La compañía de aviación se negó a llevarlos de vuelta porque ya habían llegado pájaros muertos y eso fue uno que agarraron. Después uno se entera de que cuando agarran uno pasaron 30, ¿no? Y eso llega a Uruguay y de Uruguay va a los grandes mercados de consumo que son Argentina y Brasil, de la región, ¿no? Al igual de eso, cuando hablamos de, por ejemplo, la depredación del cardenal amarillo y otras especies nuestras que de repente no están tan amenazadas, pero sí se las caza, que pueden llegar a ser una amenaza para el día de mañana, esas aves acá se las compran al pajarero a un precio irrisorio y en Europa o en otras partes, porque también hay otros grandes consumidores, Estados Unidos, Asia, se venden a cifras astronómicas. Que ahí es donde de repente tendríamos que todos centrarnos más y ser parte de tratar de combatir ese tráfico ilícito, ¿no? Claro, que ahí no tienes una inversión. Claro. Que es lo que te mide la ganancia o no. Uruguay indudablemente hay gente que consume, pero son muchísimo menos que los otros, porque acá si un cardenal amarillo vale $200, en Europa vale 2.000 o 2.500. Aunque ahora se los están empezando a criar bastante y ya están sacando más que lo que sacamos acá. Pero, Hay como 2 tipos. No, nosotros en los años 70 fue que teníamos la famosa frase de hacer tráfico ilícito del mundo, cuando empezamos con CITES y después con tráfico y usamos. Eso ha cambiado, en la actualidad no es el tercer tráfico, se sigue utilizando pero no es el tercer tráfico. Hay otros tráficos más pesados hoy en día. Felizmente el convenio CITES ha demostrado ser cada vez un poco más efectivo, hay fallas todavía, pero se está logrando un avance, no es el tráfico que veíamos en los 70 y en los 80 de cargamentos gigantescos que salían de Argentina. Se veía en la feria. Seguro que se veía. Hoy en día ha disminuido mucho, ha incidido también la cría en cautiverio, que hay bastante oferta de animales en Europa, en Estados Unidos, y la gente opta por eso.
Pero no es hoy en día no No es quedó el- esa frase Sí. que ayer la usó Anastasio también, pero no es el tercer tráfico, felizmente no. El tráfico de blancas, Sí, ahí tantas. sí, hay otros. De todas formas, igual, en aquellos años eran unos 6 millones de aves vivas por año. Y hay que multiplicarlo por varios más porque cuando llegan al mercado internacional aves vivas, hay una cantidad ya muerta, ¿no? A nosotros nos llegó, vos cuando nos llamaron desde el ministerio, no me acuerdo exacto cuántas aves eran, pero eran 200. No sé, sé que eran cerca de 200, de las cuales ya llegaban como 40 o 50 muertas y había otras que estaban casi seguras y iban a morir, porque vienen hacinadas, vienen... Sí. Sí, nosotros inmediatamente nos contactamos con aduana para tratar de obtener más datos, porque lo último que queremos es que alguien esté involucrado en algo de eso, y permanentemente estamos luchando internamente con eso, a ver si había algún uruguayo, y más aún si era socio, involucrado, o saber internacionalmente que uno conoce, como estaba diciendo, nos tocó ir a mundiales y uno está en contacto permanente se entera de todo. De la misma manera que nos enteramos, quién era la persona, a dónde iba, todos esos datos nosotros los comunicamos tanto a DINAMA, con Sanidad Animal mismo, tuvimos en contacto a aduanas y los dos ministerios. Nos enteramos que, dice, sí, agarraron esto ya pasaron 30. Estamos hablando de 200 aves. Y no sé si eran todos de la magnitud, pero... Y a veces pasa con los entes del Estado, que hay entes donde entras, tenés las puertas abiertas, y entes donde es más difícil. O sea, en el caso mío, he ido a hablar con director de Sanidad Animal, hasta con ministro en su momento del Ministerio de Ganadería, aduana, he hablado con director de aduana, todo. Medio ambiente tenemos hace... un año pedido una reunión y no hemos conseguido. Es más difícil, quizás se manejan distinto, hay más burocracia, pero pasa a veces y eso hace que sea más difícil. Un pequeño aporte es que los grandes volúmenes que veíamos en el pasado hoy en día se ha centrado más en especies muy raras de alto valor que se trafican 2 o 3 y es equivalente a varios cargamentos grandes. Y está el cargamento, está el tráfico de huevos, sobre todo de halcones para los Emiratos Árabes o de cacatúas, de las cacatúas raras australianas, que todavía persiste y cada tanto cae algún traficante. Es decir, no son grandes volúmenes, sino que son menos, pero de más valor. Porque hay aves que hoy en día en el mercado internacional pueden costar 80 o 40 mil dólares. Sí. No, interesante, o sea, que se decomisaron 230, pero después fueron a Asia finalmente, y el parte, ¿cuántas tenían que se ACRU se ofreció inmediatamente, entramos en gestión inmediatamente con Sanidad Animal para tratar de que ACRU se hacía cargo de la cuarentena, de todos los gastos ya sea el tratamiento, análisis, todo lo que, pero que no la mataron. Pero bueno, son protocolos internacionales, esto y lo otro, y entre esa ida y venida, en una de las llamadas, ya Sí. ya está. No todas murieron, eso lo digo por mi cuenta. No todas No murieron. todas. Algunas tuvieron un Dios aparte que las salvó. Sí. Pero bueno. No, ya sé, supuestamente deberían de haber sido... ¿Ver? Y bueno, hay cosas que uno no las entiende también por esa misma pasión que uno trae de fríamente protocolo sanitario. Esto entró, aparte, pero estaban todas anilladas. Sí, esas aves eran todas anilladas. Esas aves, eran todas de criadero. Entonces, bueno, a la parte, por lo menos el origen era de criadero. No estaba la parte sanitaria. Pero bueno, un aislamiento, una cuarentena, un análisis, se podría haber evitado. También es entendible, claro, le ofrecimos el local y todo. Hacer un remate con las aves esas para que quedara
se lo dábamos a Dinamo o a Aduana o a quien fuera. Donde dispongan, no era el hecho de, sino era salvarlos. Como se hace con los decomisos de Claro. Claro. Que nos dolió mucho porque digo, tener un ataque constante de animalistas, esto, lo otro, ustedes tienen una cárcel, tienen esto, los bichos. Y en ese momento nadie apareció. Y fueron avisados, Sí. o sea que no salió ninguna manifestación al aeropuerto que no lo mataron. Avisamos, se hizo público justamente para ver si saltaba alguien. Y no saltaron, en ese caso no saltó nadie. A veces no pasa. Es entendible por la parte de sanidad animal que dentro de todo Uruguay creo que viene cumpliendo bien los protocolos de la OIE y viene haciendo bien las cosas, lo cual hace de que no hemos tenido Newcastle, no hemos tenido fiebre aviar, o sea, está bastante blindado a determinadas enfermedades, más allá de las aves migratorias y eso que lo pueden llegar a traer. Pero creo que se da una mezcla entre la región nuestra y de repente algunas barreras sanitarias que han permitido mantener el estatus del país, ¿no? Esa es otra consulta. En este caso, o en otros casos, ¿se llega a profundizar la información de ese decomiso, de dónde llegar, o ese tipo de información se llega a conocer? O sea, ¿de dónde en este caso se harían todos de criadero, digamos, capaz que es más fácil, pero ¿desde dónde se trae o si se profundiza en el tema de ese tráfico, digamos? Sí, sí. Bueno, en este caso tuvimos acceso hablando con el director de aduana del aeropuerto de Carrasco, el cual nos mostró en su celular la foto del traficante, el cual era conocido en el medio ornitológico. Nos dijo que había dado cuenta al fiscal y al juez y que, bueno, ordenó la liberación de la persona, o sea, que ni siquiera fue procesado sin prisión. Lo liberaron y se fue. Tienen en un archivo ellos, o sea que a esa persona le va a ser difícil traficar a través de Uruguay, pero el juez dijo, váyase. Entonces, tenemos todo un tema. O sea, es más, cuando vinieron las aves a competir a Uruguay en julio, el propio director de aduana del aeropuerto de Carrasco fue personalmente a revisar las aves y las tuvieron 2 horas y algo detenidas ahí hasta que él las revisara, que no es normal que un director de aduana revise un cargamento. O sea que era todo por lo que había pasado 2 meses antes y otros meses antes, creo que fines del año anterior, habían agarrado otro embarque más que era en tránsito, o sea, pasó en tránsito por Uruguay y ahí las agarraron a las aves, pues no venían con los permisos y también llevaron al mismo destino. Sí, fueron sí. sacrificados. Eutanasia, 230 aves, y no sé si fueron 100 en el parque, pues decían 100. Bueno, nos pasaron números, no coincidían. No coincidían los números. Sí, el anterior. El anterior también. Creo que tu viejo me pasó el mensaje. Y enseguida empezaron, me acuerdo yo. Con mi señora estábamos cenando en el celular. Sí. Y ahí enseguida nos contactamos, que ese mismo día se habló con Sanidad Animal y también, bueno, el mismo destino. No hubo vuelta. Pero habla un poco de la seriedad, pero nosotros buscamos una flexibilidad en eso, digo, para salvar las aves, no pudimos. Nadie saltó tampoco. Es que tampoco hay mucha coordinación entre los distintos entes que intervienen del Estado, ¿no? Si hubiera una coordinación quizás se podría prever y esas aves, luego de pasar la cuarentena necesaria, si no hay problema, poderla volcar a criaderos o lo que corresponda. Bueno, siguiendo hasta ahí más o menos fue un pantallazo medio cronológico de grandes rasgos, ¿no? Del inicio de la domesticación, el primer contacto del hombre con las aves, hasta ACRU de hoy en día. Entrando un poquitito lo que los criadores de pájaros, en primer lugar, sirve para satisfacer esa necesidad inherente del ser humano de tener un animal. Digo, yo creo que todos los que nos gustan los bichos tenemos
digo, es algo innato. Aparte cubren esa demanda, los criaderos, sin afectar a las poblaciones silvestres, y pasan a ser una herramienta de combate para el comercio, o sea, la captura, el comercio y el tráfico ilegal. Aparte genera otros empleos, otros medios de trabajo, como todo lo que es los insumos para los animales y el servicio veterinario. Bueno, ni que hablar también del caso de criaderos registrados como empresa, de parte del impuesto, ¿no? Que lo vayan a pagar de forma comercial estrictamente y con determinada especie que tengan que declararse realmente como una empresa, digo, tiene que pagar impuestos. Bueno, los fines, un poquito de lo que ya veníamos hablando, bueno, hay algunos lo ven del lado puramente conservacionista, pero la mayoría de los que estamos en ASTRU lo vemos también de la parte deportiva, son los concursos. Recreativo, terapéutico, recreativo, todos arrancamos por algo recreativo. Terapéutico genera un bienestar, digo, los que nos gusta, genera un bienestar, uno está aburrido de escuchar, yo entro al criadero y me olvido de todos los problemas, estoy ahí 5 horas y no tengo problemas, paso 2 horas. Lo hemos visto con gente que ha tenido algún tipo de depresión, socios de ACRU, digo, alguno que tuvo algún accidente vascular, tuvo algún problema neurológico, gente, y le ha hecho muy bien el atender las aves todos los días, el tener que darle agua, comida, gente veterana, digo, no está todo el día sentado mirando la tele, sino que tiene que atender sus aves y eso le obliga a mantener aunque sea un mínimo ejercicio, digo, y interés por algo, ¿no? Interés porque eso no hay de sábado, domingo, feriado, eso tienes que estar todo el tiempo pendiente y bueno, solo el que tiene el bicho sabe lo que uno sufre cuando se muere alguno, se enferma, no nace el pichón, está esperando que nazca ese que capaz que es una determinada mutación o determinada especie que digo, yo que sé, hay especies que a mí me ha costado 4 o 5 años para lograr y bueno, la alegría de que comen nuevo, la decepción cuando nace el pichón y se te muere, solo uno la sabe. Dejé lo comercial por último porque, digo, si bien lo que veníamos hablando, nadie cría acá especialmente de forma comercial, pero todos venden algún pájaro y eso. Bueno, el tema criadero no se puede dejar de lado con ningún punto de vista, aparte de bioética, la tenencia responsable y el bienestar animal. Tenencia responsable, bueno, en varios sentidos, digo, pero quiero recalcar uno que me parece que va en choque a algo que pasó hace poco con las inspecciones de INAMA a algunos criadores que se solicitaron para habilitar un criadero de aves autóctonas. Y el inspector armó un escándalo, tenía un trampero metido dentro de una pieza, en el criadero había un trampero en una esquina. Se armó, entre casa, yo no casa. Una de las definiciones que está en el decreto es que los animales en criadero, o sea, un criadero de animales es una población que está en total separación de las poblaciones salvajes, ¿no? Tiene que hacer todo lo posible para mantener eso ahí. Si llega a haber una fuga, me parece que es un tema de responsabilidad del criador tener un mínimo medio para capturar esa ave. Digo, me parece que forma, digo, tú que tenés el bioparque, me parece que hay medidas de seguridad que uno las tiene que prever, no porque uno tenga, no sé, algún tipo de trampa, es porque vaya a salir a cazar al monte. Hay de todo, digo, no vamos a decir que no, porque uno sabe que hay de todo y hay criadores bien intencionados y malos, pero no se puede generalizar porque hubo bastante revuelo con eso y claro, si llega un inspector y tenés un trampero armado, arriba de la pajarera no te salva nadie, ¿no? Te encuentras el cadáver ahí o con un revólver en la mano. Pero si tenés
acto de responsabilidad del criador. Bueno, bienestar animal, todos más o menos los que tenemos animales sabemos lo que es el bienestar animal, y a veces no es el mismo enfoque que le dan las personas que viven de afuera, y lamentablemente tampoco es el enfoque que le dan los inspectores cuando van a ver un criadero. A mí me causa bastante desilusión cuando ponen como sinónimo bienestar animal y dimensiones de recinto, porque es lo primero que ven, porque en este caso lo he visto, a criadores que pidieron la habilitación de aves autóctonas, que tienen una pajarera al aire libre y unas condiciones malas, vamos a decir, ¿tá? Porque materia fecal, piso de tierra, materia fecal, bebedero con agua verde, con algas, abierto, o sea, contacto total, se paran gorriones, palomas, ríos. Quedaron maravillados los inspectores por cómo tenían las aves. En cambio, otros criadores que tienen un criadero cerrado, totalmente cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, dimensiones más chicas, pero y acá van a vivir toda la vida. Comentarios que quedan medio fuera de lugar a veces, porque viendo de una persona que digo, es un criadero, no es una reserva, no es un... yo creo que está el tema estrés, digo que es fundamental, que no pasa por el tamaño de la jaula, sino el manejo que le da. Por jaulas más grandes, si tenemos especies que no son compatibles, va a haber un estrés, va a terminar una matando a la otra, dominando, o esa dominancia por los comederos. Uno puede hacer un excelente manejo en un espacio reducido, las aves desarrollarse y tener una vida completamente normal, estamos hablando de criadero, y bueno, sí. ¿Me dejas hacer otro comentario? A nosotros con las serpientes nos pasa mucho que nosotros tenemos recintos de madera y vidrio, algunos son solo de vidrio, y ponemos papel de diario y un tachito con agua, y los que son arborícolas tienen palitos para subir. Y espacios chicos, con cajitas adentro o muchas capas de diario. Entonces, cuando los ven, te dicen, bueno, pero por lo menos meterle una plantita, ¿no? Digo, o ponle, no sé, pastito, aunque sea artificial. Te dicen, bueno, si tú quieres, yo lo decoro para que quede lindo. Pero el animal no le importa si es lindo, en realidad. Y alguna vez probamos la parte de los sustratos naturales para hacerlo agradable a la vista, porque como es abierto al público y se puede visitar en el caso de nuestro criadero, queríamos evitar ese juicio malintencionado, ¿no? Entonces quisimos estar bien con ellos y con los animales y no se podía. O estás bien con el visitante o estás bien con tus animales. Y para nosotros, como la prioridad son los animales, eliminamos los sustratos naturales, eliminamos todo lo que fuera natural, porque en condiciones, ambiente controlado se le dice, en condiciones controladas esas cosas no se llevan muy bien. Tienes infecciones respiratorias, tienes dermatitis, tienes lastimaduras también por las cosas naturales que a veces tienen sus pinchos o tienen cosas que al animal lo lastiman. Y bueno, es así, espacios grandes. A una serpiente, en el caso de la serpiente, la matas de estrés. El animal necesita estar en un lugar reducido, chiquito, oscuro y donde toque todas las paredes para estar tranquila. Y el animal se alimenta, el animal se reproduce, el animal convive. Y unos te dicen, bueno, pero que coma y no se muera no quiere decir que está bien. Y bueno, puede ser discutible, pero ya el bien y el mal ya no encaja en lo que es el mantenimiento y su bienestar, ¿no? Sí, sí. No sé si tú querías decir algo. No, que explicar la razón por la cual no lo hiciste. Bueno, No, impecable. Sí, los animales son muy... Sí, Para mí el tema pasa porque los cuerpos infectivos no están calificados. Digo, yo apuesto mucho a la juventud, pero personas que recién salieron de la facultad
lo ponen a inspeccionar, de repente no tienen la experiencia ni el conocimiento de lo que es la cría en cautiverio, lo ignora totalmente. Es cierto que el cuerpo inspectivo en general no se ha caracterizado por ser muy profesionales, pero en la época del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca había un staff de profesionales que tenían experiencia y que podían más o menos causar la falta de conocimiento de los inspectores y encuadrarlo dentro de cosas razonables. Hoy, Ana Laura también se inscribe dentro de esa nueva generación que no tiene experiencia práctica. Entonces, lo que dicen sus inspectores, sus colaboradores, que también carecen de experiencia, es la cosa sagrada. Y no es así. No van de mérito de ello. Es ser justo con la realidad. Que un inspector de lo que sea de animales o sea de cualquier otro tema, tiene que tener un grado de formación adecuada para identificar lo que está bien y lo que está mal. Sí, no es tan calificado, no tiene conocimiento de las especies muchas veces. Porque además la formación biológica no lo prepara para saber la cría en Yo cautiverio. no sé si en la formación tengan manejo. Desde el momento que le decomisan un canario, A mí me preguntaba una chica que ella se quería entrar más en el mundo de los reptiles, que tenía que estudiar. Le digo, mira, en realidad la ciencia es la herpetología, le digo, tienes que hacer biología después, pero no vas a hacer manejo de animales. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres saber o quieres manejar? Porque ahí tienes que ser consciente que el saber no te hace experto, sino es las dos cosas. No, de hecho, el manejo es con animales muertos en su mayoría. O sea, si bien hay algún trabajo de campo, colecta, qué sé yo, pero el profesional de la colecta es para justamente fijarlos en formol o alcohol y poder trabajar en base a eso. El profesionalismo es fundamental. Antes nosotros íbamos al Ministerio de Ganadería con el doctor Cravino y podías hablar y sabías de qué estabas hablando. Hablaba el mismo idioma, podrías coincidir o no en algunas cosas, pero él sabía de qué hablaba y la gente que estaba abajo de él sabía. O por lo menos tenía una dirección que agarraba y les podía decir. Ahora no tienen conocimiento. Y antes había una formación, incluso, no sé, algunos papás que recuerdan, Clemente Estable, cuando vivía Clemente Estable, que andaba haciendo cosas, había diseñado en los fondos del instituto jaulas y tenían animales de la fauna autóctona, y entonces había un cierto conocimiento del manejo de la fauna autóctona. Se criaban animales para estudios de comportamiento, para estudios pero yo no sé si existen, pero antiguamente yo los conocí, había jaulas para mamíferos, para aves grandes, chicas, pero ahora no, porque la facultad, acá hay la facultad de cautiverio no hace nada. No aprendí por ir al campo con mi padre como la mamá. En realidad hacemos. Yo, alguna materia más es animal y no, pero hacemos, sí. A mí a Chava me invitaba todos los años a dar una charla sobre zoológico. Estoy hablando de 20, 30 años atrás, ¿no? Pero, bueno, Chava quería incorporar ese componente y me invitaba. Yo daba una charla todos los años sobre el tema zoológico, pero después no se trata del tema. Entonces, pues, van a la función pública, lo ponen a inspeccionar y no sacan nada. Y seguían por sus creencias. Porque ven que una animal está en un recinto. esa es la problemática que se tiene. Que en realidad sí, o cada parte dentro de ciencias que vaya a trabajar con un animal, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo estoy en la parte de arañas, pero nosotros cuando estamos en la parte de entomología hacemos la cría, o hacemos todo lo que son las experiencias de reproducción y demás. Y Claro, pero con sobres no puedes Claro. tener solo en el laboratorio. No, no puedo tener Pero todas las especies no lo vas a hay hacer. la gente que Está bueno trabaja que en vayan a la la igual. por ejemplo, la gente que trabaja en la herpetología. Claro, a eso es a lo que me refiero, pero está vinculado al tamaño corporal, al grupo que trabajes. Es muy No, porque yo difícil. estoy bastante seguro que la gente que trabaja, por ejemplo, con zorros, está vinculado por otro lado. Por ejemplo, la gente que trabaja con zorros, por ejemplo, la gente que trabaja con jaguares en la facultad y hace todo el trabajo de etología de jaguares, pasan metidos en las reservas, viendo los jaguares vivos y trabajando con eso. Entonces, por ahí ellos no los están criando, pero están vinculados con el Pero animal no forma cautiverio. parte de la carrera. No forma parte de a vos No está en el tronco común, pero cuando vos haces la especialización y te metes, te vinculás, o incluso haces
pero alguien que está trabajando en etología seguramente va a estar ahí. El comportamiento no va a ser el mismo, pero la gente que hoy por hoy está trabajando en etología de grandes felinos, la única forma que tienen de hacerlo es en cautiverio. Yo doy fe de eso porque justamente yo estoy en la Comisión de Aporte de la Nación de Cría, que somos quienes estamos financiando los recintos nuevos de los jaguares, y se está trabajando con ciencias en ese sentido. O sea, del aporte, yo no el aporte justamente lo que tiene que ver con el enriquecimiento ambiental, que no siempre tiene que ver con plantar un árbol y qué sé yo, ¿no? Ese es el por otro lado. En ese sentido sí. Eso como que excede tal vez un conocimiento más científico, más técnico, y la que tendría que formarse como que se INAM. La INAM tendría que formar un inspector para que... Sí, eso es fundamental. Pero eso de la facultad. Eso era lo que iba a decir, por ejemplo, en INAM, en Dirección de Recursos Acuáticos, cuando se armó el programa de observadores a bordo, ellos se dieron cuenta, tenemos un montón de biólogos, pero capacitados en una especialidad, muy direccionados hacia peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, un observador a bordo tiene que abarcar una gama de elementos zoológicos para poder estar capacitado. Entonces, la DINARA agarró y se armó un curso en el cual tenían peces, a veces Uruguay contribuyó con el tema de albatros y petreles por la mortalidad de aves marinas en artes de pesca, y se hizo una capacitación previa a los observadores. Y yo creo que estamos en una situación que dicho sea de paso entre paréntesis, en el marco de la Unión de Cali, nosotros tenemos a la isla presente. Pero estamos en condiciones de hacer una capacitación para inspectores. Juan hoy está disertando por el Oroparque en la tarde, por la Fundación Oroparque, pero Juan era el director de Tráfico Sudamérica, que era una organización de contralor de tráfico de fauna a nivel mundial. Entonces tenemos gente capacitada en diferentes áreas. Se busque capacitar a la gente y protocolizar los procesos, porque yo lo que veo es que estamos en un caos de control, que cada uno... Claro, aparte de encontrar que uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces está el problema para los que crían, para los que buscamos la conservación y para los propios inspectores y roce entre las instituciones. Hace poco eso que hablábamos de las eutanasia y todo, el año pasado, que es un poco gracioso el cuento, que salimos ahí a Playa Penino y vimos un bicho que, pues capaz que en el primer registro para el país, que era tan lejos la distancia de donde lo vimos, que en realidad era mucho más probable que fuera escapado o algo, y después nos terminamos enterando que en realidad fue una suelta de liberación de bichos, que era un bicho que ni siquiera era mirador, porque hay capuchinos que algunos, por lo menos, si lo soltás en la época que era, Por eso en realidad era mucho invierno, o sea que el bicho estaba luchando contra, vaya a saber cuántos kilómetros de diferencia a su ambiente, o sea, era soltar un bicho, mantenerlo, y eso, o sea, esos son partes también de errores que están pasando ahora, no solo en el momento de controlar cosas, sino que decidir con lo que que bueno, sabemos cómo todo esto estamos. Y hay casos más graves todavía. Unos años atrás se incautaron. La lucha de ego, Estamos en el medio. No, unos años atrás se incautaron loros chiripepes híbridos en Sorianos. Una ONG intervino ahí y los liberó en el área núcleo de la especie en Centurión. Eso hubo una llamada incluso desde ACRU. Así que hay híbridos coloreando los cielos. Era híbrido de que aparte era chiripepe con molinares. Al que le incautaron las aves tenía la pareja y le dijo, mirá que son híbridos. Ya estaban avisados. Lo largaron y incluso Federico de Acru, socio, le encanta la parte de citácido y sabe mucho, agarró, llamó a la ONG y le dijo, mirá que pasó esto y esto, ¿cómo está? Y además llamó en una buena, porque si tenían alguna duda que Acru estaba a disposición para. Le dijeron que ellos sabían muy bien lo que hacían y le cortaron el teléfono. Esa fue la contestación. Nos pasó algo parecido, cuando Carumbé hizo la liberación. Yo lo hablo con el nombre porque es mejor. Cuando hizo la liberación esa de una tortuga californiana, que es del mismo género que una tortuga autóctona, yo lo digo como lo presentaron ellos. Ellos dijeron que no era una liberación. Y yo entiendo por liberación una suelta en el medio silvestre. Después dijeron que no había sido así, pero claro.
Cuando ellos hacen esa liberación de una tortuga que se puede hibridar perfectamente con una tortuga nuestra, la tortuga de mejillas rojas, yo estoy estudiando conservación de recursos naturales. Desde ahí llamamos por teléfono, le ofrecimos nuestra ayuda para poder encontrar al animal y sacarlo, porque eso había sido un poco, no me acuerdo en qué época, pero bueno, el asunto era que había sido soltada con montones de ejemplares de nuestra especie. Hace 3 años. Entonces le dije que estábamos a las órdenes para, desde la institución, poder ir a buscar el animal. Me cortó, borró todas las publicaciones y dijo que no la habían soltado, que en realidad había sido no sé qué. Además se le consultó cuando se dio porque publicaron la foto de la tortuga que estaban liberando y claro, la térmica, esa no, tipo, y una persona le hizo una consulta, ¿qué especie es? Y le dice Trachenides rigni, o sea, la de acá, y no era la de acá. Entonces le dijeron, no, de ninguna manera, y tipo, mucha gente les comentó, eso es incluso una hembra reproductora de tal especie exótica, cosa. Y por eso ayer le consultaban a Laura, ¿qué pasa con las personas que hacen Otra cosa, se quiso en cierto momento, Covendú lo que hace es una página para poder hacer las denuncias como estando por encima de lo que son las autoridades, ¿no? O sea, como que ellos pudieran realmente manejar ese tema, que no es un tema que tienen que manejar ellos. Y hubo una persona que informó del caso de la agresión al medio ambiente que se había producido en ese momento y dijeron que Carumbé hacía mucho por la naturaleza o algo así, o por la conservación, y que bueno, y que a veces la gente se equivoca. El tema es que nosotros, como criadores, si nos equivocamos, tenemos consecuencias, las cuales no estamos viendo que se apliquen en forma igualitaria a lo que es este tipo de organizaciones. Que de hecho por eso hicieron tanto hincapié en que la gente no venga acá, porque iban a escuchar otra campana. Entonces hicieron una fuerte campaña para que la gente no venga, que por suerte no funcionó. Pero bueno. Estamos al 80%. Pero ya querían decir algo, Yarrera, no sé. Luego de realizar esa denuncia ante la ONG Juventud, realicé 3 denuncias más al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y no tuve ninguna respuesta hasta el día de hoy, lleva como un año o más de la denuncia. O sea, hay como toda una endogamia de las ONG animalistas radicales del Ministerio que lo que están haciendo es entorpecer el accionar correcto y lo que hacen es tener como, suena fuerte la palabra, pero es como de rehén a la gente que realmente quiere actuar de una forma correcta. Bueno, pero eso en realidad se traslada ya a esta altura a todo. O sea, para mí ya es un problema más grande que tenemos en Uruguay en todos los aspectos. O sea, uno cuando viene haciendo las cosas bien tiende a no poder hacerlas y cuando las haces de malo y así nomás y tenés como algo que ejerce otra presión un poco más agresiva. Claro, en este es caso un se problema, puso una campana. es como dejarse un problema, hacer lo que quieras, nosotros seguimos trabajando a los que va por el buen camino. Pero es así en todo. No sé qué. Yo encuentro este tipo de encuentros, encontrar gente de la facultad, gente que está creando, tendría que estar la dinámica también. Eso es esencial. Yo ya tengo, desde los 17 tengo 51 años que estoy en 17 años que estoy metido en ONGs, 51 años tengo ahora. Nos hemos pasado de estar de la vereda de enfrente apedreando a los que están del otro lado. Este tipo de instancias donde se juntan gente que está criando, tenemos todos para aportar desde diferentes puntos de vista y al mismo nivel. Estamos acá planteando estos temas, buscando una solución. Y estas asociaciones público-privadas son esenciales porque la universidad tiene su conocimiento, las ONG tienen otro tipo de conocimientos desde el cual aportar o por verla a nivel internacional. Tenemos a Juan, que es un baluarte acá con Traffic Sudamérica, si vamos a hablar de tráfico solucionar. Y después tenemos instituciones como Apple, que tienen la tecnología y nada necesita tener anillos. Apple tiene las impresoras láser para sacarle el anillo con la foto de Laura Negro, no sé. Pero, a ver, tecnología que no tienen. Entonces, a ver, si estamos trabajando en esto, para juntar la calidad
los que están involucrados, que Aves Uruguay lo ve como una herramienta de conservación a esto. Nosotros fuimos atacados también por vincularnos a algo. No es de ahora esto. En los tiempos de Jorge Carlin, estábamos en el proyecto Cardenal Amarillo surge en el MEGAS con ACRU, con vida silvestre, con Aves Uruguay. Intentamos respetar el tema. Aves Uruguay, ¿cuál es el tema? Nosotros no queremos que nos saquen pájaros de la naturaleza. Si hay criadores, hace años, ¿cuántos años hace que nos han criado? Desde antes de algo. Desde antes. Lo que pasa es que había un anonimato en todo eso por está coordinado, tienen un sistema, están establecidos, tienen sus controles, tienen sus anillos cerrados que se colocan a los 4 o 5 días en nave, después no se lo puede sacar. Si hay anillos deformados porque se los sacaron, se lo intentaron meter, señor, usted está irregular, este anillo tiene que estar perfecto. Pero aparte cada especie tiene un tipo de anillo. Y tenemos conocimiento porque ACRU sabe quién puede traficar, lo podemos saber por diferentes lugares y apoyamos todos en el control. Porque en realidad, a veces igual no quiere que se saque el pájaro de la naturaleza. Como dijo Agustín en una reunión que tuvimos, eso. Nace, crece y muere en una jaula. en la reunión aquella que tuvimos, pero no queremos que haya pajareros enmascarados como criadores o pajareros sacando pájaros de la naturaleza. Y para eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Por qué nos relacionamos con ACRU y vamos a la ANAVA? Porque queremos que los pájaros de los criaderos estén anillados y que nos den la garantía que el criador es ese de corazón y demás. Que quieren aportar a la conservación liberando cardenales amarillos, que están todos como locos, yo voy a donar por el 1%, el 20%, no sé qué. Todos ponen cardenales amarillos para liberar. No estamos en condiciones de liberar. Estamos viendo con las reservas, lamentablemente, de las forestales, que tienen los ambientes controlados, que tienen todo el personal y demás, para decir, bueno, habla de adaptación, hacer seguimiento a los animales. No estamos todavía. Sí, aparte de una soltar así. Exactamente. Le vamos a la jaulita, hacemos un Estas poquito. instancias son buenas. No es yo no voy porque va a estar lleno de criadores. Es a la hora que podemos aportar todos juntos para No estar es todos solo en un yo no papel. voy, es no vayas. Fue específico. Más boicotear que otra cosa, ¿no? Porque si vamos al caso, cuando hay tanta gente que está preocupada por un tema, cuando surgen ese tipo de problemáticas que planteo, ¿por qué hace gente no se la escucha? Hubo personas que se anotaron que querían participar desarrollando un tema y que yo estuve tratando de hacerles un espacio y después de eso no me contestaron más mensajes. Cuando fueron los que me escribieron a mí pidiéndome. Y fue raro, o sea, y digo, bueno. Pero nosotros, por ejemplo, perdón que te tenemos otra cosa. No, por favor. Lo que nosotros buscamos con estas instancias es acercar, es conocer, por ejemplo, la trayectoria que tienen asociaciones como ustedes, que ya son de décadas, la trayectoria de Juan, la trayectoria de otros criadores también, de otros grupos animales. Eso se tiene que valorar de alguna forma y si no lo conocemos, no lo valoramos. Si nosotros no trabajamos solamente con reptiles, Nacho hace poquito tuvo que hacer el rescate de una lechuza, o sea, y si no conocemos estreros, no podemos ayudar, no podemos derivar. Y ni idea cómo hacerlo, además, ¿no? O sea, entonces estas cosas sirven para eso. pero tiene que primar el respeto, eso es lo que tiene que primar. Sí, también voy a opinar un poco, también abrir la mente un poco. Y si no venís y conocés, no sabés cómo refutar también, o sea, yo claro, por ejemplo conocer el trabajo primero. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Alternatus el tema es que como somos un criadero, empezamos como criadero y nos encanta ser un criadero y mientras la ley lo permita lo vamos a seguir siendo, está el preconcepto. Acá en Uruguay se instaló el preconcepto de que los criadores son traficantes y punto. O sea, entonces partiendo de esa base, a gente que tiene una formación donde fue bombardeada durante toda su carrera con esa información, es difícil salir de esa carrera y decir, bueno, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona de Dinamo y decía, yo cuando empecé tenía otra visión, dice que fue cambiando a medida que conocí las cosas, pero es muy bueno eso. Yo por eso también
Yo, si bien no es que pueda estar 100% conforme con el accionar de Dinama, tengo la esperanza de que la cosa vaya a cambiar. O sea, es un proceso que está siendo más largo de lo que se necesita y todo, pero pienso que bueno, hubo un buen primer paso de parte de Ana Laura en el hecho de poder ella participar en lo que fueron las jornadas, ¿no? Es un acercamiento, es algo muy positivo. Ella, en cierto momento, cuando fue a hacernos una inspección, hablamos de que había todo un ataque por parte de determinadas ONG y dijo, bueno, hagamos cosas en conjunto y la palabra la está cumpliendo. Entonces yo, en ese sentido, quiebro una lanza por la buena voluntad. Que es difícil, o sea, viendo el lugar de ella, por ejemplo, de no tener todo ese preconcepto cuando ya Facultad de Ciencias, muchas veces, por suerte hay muchas excepciones, por suerte hay gente muy bien, pero en muchos casos, o sea, ya se están formando con eso. Tráfico, mascotismo como una enfermedad infectocontagiosa espantosa. Entonces, y nunca el tratar de ponerse en un punto de empatía o de tratar de entender. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que alguien no quiera tener animales en cautiverio, lo entiendo y lo respeto, yo no quiero obligarlo. Yo no le voy a decir, vos tenés que mantener una culebra. ¿Por qué? Porque yo mantengo culebra, vos tenés que mantener una culebra. No, está loco si haces eso. Pero entonces, o sea, me cuesta a veces entender que, o sea, yo no estoy de acuerdo con el cautiverio, pero vos tampoco lo podés hacer. Entonces, y si lo estás haciendo, y a su vez el mascotismo va evolucionando, hoy por hoy no tenemos la misma visión que antes. Antes agarrábamos el bicho y lo teníamos ahí, o sea, no te digo en un caso puntual, pero o sea, históricamente era así, ¿no? Pero ahora hay otra opción amigable con el medio ambiente y a su vez, claro. Juan, breve porque no te estamos distorsionando la presentación. No, para que vean con las situaciones que se dan, concretas. Nosotros fuimos pioneros en la reintroducción del pecarí, liberamos 140 ejemplares, nos llevó el proceso de control sanitario 2 años, que lo desarrollamos con Facultad de Veterinaria y con Sanidad Animal. Se cumplieron todos los protocolos que nos exigió Sanidad Animal. Posteriormente surge en Parque Leco el tema de hepatitis E, que se encuentran algunos pecaríes con hepatitis E. Muy bien, ahora Parque Leco hizo un control, Piriápolis también apareció un caso, y nosotros ahora tenemos otro grupo de pecaríes que íbamos a transferir algunos para una reserva y otros están esperando la autorización para ser liberados. Y una persona de Dinama, no recibimos una comunicación escrita, fue una comunicación verbal. Yo no, porque tiene que hacer hepatitis C. Llamo a Sanidad Animal y me dicen, nosotros no vamos a exigir hepatitis C porque hepatitis C lo tienen los jabalíes, lo tienen los cerdos domésticos, no tiene sentido y no lo vamos a incluir en nuestro protocolo. Ahora, fíjense la gravedad en la que estamos, ¿no? El organismo rector de Sanidad Animal, es decir, como el Ministerio de Salud Pública de los Animales, dice que no es significativo hepatitis C, la Dinama, alguien que no tiene formación veterinaria, que es bióloga, exigiendo un tema sanitario. Nosotros lo vamos a hacer, a mí no me quita el sueño, lo vamos a hacer. Cuando se le saca sangre para una cosa, se le saca sangre también para lo otro, no afecta. Pero digamos, voy al principio, están exigiendo cosas que la autoridad de sanidad dice que no tiene sentido, ¿no? Están aprendiendo, lástima que estén aprendiendo de esta manera. Seguro, pero a nosotros no nos afecta y lo vamos a hacer, pero quizás a un pequeño criador de aves se le pone a un capricho de esos y bueno, y tiene que enfrentar costos, porque tiene todo un costo. Sí, claro, sin duda. Yo creo que cuando Dinama, voy a hablar de lo personal porque ya todos saben que estoy involucrada en esto, lo viví, lo voy a decir como lo viví internamente. Estoy acostumbrada desde chico que me llamaron a decomisos los domingos después de la escuela y de repente no bailarlo porque había que estar en la ducha o porque cagadas estaban tocando todo el baño. Si ustedes van a mi
les doy de esto. Y todo esto pasa cuando estás involucrado con los bichos, los tenés que tocar, que tenés que estar ahí. Y muchas veces uno dice, nunca voy a tener un bicho de estos en mi casa, y un día te toca ayudar en un decomiso o hacer algo, y hace 2 semanas tengo que tocar un pulpú de un árbol y llevarlo a un veterinario fuera de horario, y pasa. Dinamo siempre trabajó mucho en la oficina, y es la primera vez que me pueden tener la mejor intención, pero es la primera vez que están en contacto con el decomiso cara a cara. Capaz que nunca les pasó estar en una feria y te agarra la policía atrás porque te están apedreando, cuando cuenta te diste por estar en la brita, y te llevan, y de repente ves todo ese lío que hay cuando estás como en contacto directo, que creo que es lo que les está faltando un poquito. Y que se van a empezar a acostumbrar y se van a encontrar con la situación de que van a tener que tener un yacaré en la ducha. Va a llegar el momento. Pero que no es algo normal eso. Sí, yo tengo mordida. La pelo, La ducha, ¿no? pero te pasa y a mí es mi